Ok. Eh, Retomando la última clase del curso de Protractor, hoy vamos a ver el tema de inyección de test data en, en una prueba y cómo hacer que nuestra prueba se comporte de forma dinámica con respecto a la data que le estamos enviando. En este caso, vamos a modificar el título de la prueba, vamos a hacer una ejecución y vamos a hacer un par de ejercicios de importar dinámicamente bloques de test data basados en un arreglo. ¿Okay? Entonces, primero, para hacer un repaso rápido, hasta el momento, hasta el día de hoy, construimos la siguiente estructura de framework. Voy a minimizar estos folders por aquí. Eh, Creamos esta carpeta de test, que es la que contiene nuestro spec, que es básicamente el suite que contiene nuestras pruebas, correcto. Como por ejemplo este suite. Tenemos este otro suite de test. Entonces podemos ponerle básicamente cualquier nombre a nuestro suite. Los suites deben de estar construidos por un describe que va a definir la estructura del suite y los it van a definir la estructura de prueba. Dentro de esos it vamos a tener el conjunto de pasos e invocación de PageObject para construir los pasos de la prueba. Construimos un folder o un paquete que se llama PageObjects, en el cual implementamos dos versiones diferentes de PageObject para la prueba de ejemplo que está en la página de Angular, en el tutorial de Protractor. Implementamos ECMAScript 5, que es esta implementación con funciones y básicamente con funciones y con variables para hacer la construcción de un PageObject. Y después evolucionamos esta implementación a esta implementación que es un trabajo de PageObjects con clases y herencia utilizando async y await y ECMAScript 6. Esta es la última versión que hemos estado manejando, en donde tenemos un constructor, tenemos como propiedades de clase la declaración de los objetos o de los web elements que vamos a utilizar, y a su vez tenemos el conjunto de PageObjects declarados como métodos por medio de async y await para hacer la resolución de promesas. Aparte de eso, hemos implementado la estructura de un base page, que va a ser la clase padre de todos los PageObjects y nos va a permitir agregar nuevas funcionalidades a Protractor. Esta clase la vamos a trabajar dentro de todos los PageObjects como una clase heredada. Entonces, al heredar de esta clase, al utilizar esta clase como padre, nosotros vamos a tener acceso desde todos los PageObjects a los métodos genéricos que están contenidos dentro de BasePage. La idea de BasePage es emular el patrón de diseño BootStyleTest, agregando comportamientos genéricos y modificaciones del comportamiento de Protractor a esta clase y heredándolos dentro de PageObject. Entonces, hicimos esta clase con dos métodos, uno que se llama moveToElement, que básicamente lo que ejecuta es un scrollingToView, que es un JavaScript, y la obtención de un atributo específico de un web. Lo estamos heredando o estamos extendiendo esa clase en Angular Homepage ES6, que es la versión ECMAScript 6. Y básicamente, como explicaba en la clase anterior, aquí en la línea 23, por medio del this punto, vamos a tener acceso a los métodos de la clase padre, siempre agregando dentro del constructor de la clase hija del super. Aparte de la creación de PageObjects, analizamos en detalle lo que es la construcción de archivos de configuración, basándonos en estructuras dinámicas de objetos. Por ejemplo, tenemos este módulo o este script de JavaScript que contiene básicamente la creación de browsers, de capabilities para browsers, para multicapabilities, de forma dinámica por medio de la importación de otros elementos o de otros objetos, como por ejemplo
el módulo de Chrome Driver que contiene dentro de él las características de diferentes versiones de Chrome Driver, ya sea una versión específica para Linux, una versión genérica para Windows, etcétera, etcétera. Y de esa misma forma hicimos la creación de un capabilities para un driver de Firefox. Y analizamos también la ejecución de browsers en paralelo con multicapabilities y la ejecución de browsers de forma lineal con Mac Sessions utilizando multicapabilities. A su vez, vimos la estructura del spec, que es básicamente el listado de suites que vamos a ejecutar dentro de nuestro archivo de pruebas. Y analizamos los timeouts de page de la página y el timeout de los scripts asíncronos, o le llamamos JavaScript. E hicimos la implementación de un sistema de reporte de resultados. Básicamente este reporte de resultados crea un archivo XML que va a contener el resultado de la ejecución de cada uno de los suites o del conjunto de pruebas que se está ejecutando dentro del archivo de configuración. Eso en la parte de configuración. Creamos algunos scripts de JavaScript, como por ejemplo este driver, que es un elemento que va a contener el browser name y el sistema operativo. Para crear un capability para un driver, tenemos separado los driver name y tenemos separado también los sistemas operativos que estamos soportando para generar capabilities de drivers en los archivos de configuración de forma dinámica y que sean más fácil de mantener. Hasta el momento, esto ha sido el contenido de nuestro curso. No sé si de momento hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, disculpen, dentro de test también hicimos la comparación entre la implementación de una prueba, de la prueba que está en el tutorial de Protractor, utilizando PageObjects, y la implementación de la misma prueba a como está definida dentro del tutorial de Protractor sin PageObjects. Hasta el momento, de todo el contenido que hemos visto del curso, ¿tienen alguna duda particular? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, curiosidad? Ok, en ese caso, entonces vamos a ver el último tema, que sería la ejecución de pruebas inyectando test data en las pruebas para reutilizar el código de la prueba. JavaScript en términos generales es un lenguaje de programación bastante flexible que nos permite ejecutar de forma dinámica las pruebas por medio de ciclos y funciones. Entonces, por ejemplo, voy a minimizar esto por un momento. Esta es una prueba escrita en Protractor con PageObjects y esta es una prueba pues normal sin PageObjects. Ambas tienen el mismo título, ambas utilizan una función para definir los pasos. Y si nosotros necesitamos utilizar dentro de esta misma prueba los mismos pasos, pero con sets de data de prueba diferente, ¿qué implementación o qué solución propondrían ustedes para realizar esto? Con data diferente. La idea sería reutilizar el código de la prueba, pero con data diferente. Crear una clase que tenga, por ejemplo, las direcciones que se van a testear. No sé, por ejemplo, si hay un ambiente de pruebas con varias direcciones o algo así. Esas direcciones serían exactamente para... O sea, las direcciones serían la data de prueba que vamos a enviar a la prueba.
Sí, las URL, ¿no? Creo que no le entendí el ejemplo de la implementación. Ah, entonces no entendí la pregunta, repítala por... Que sí, como dice, crear una clase nueva. De iluminación se utilizarán, por ejemplo, cosas como el de los botones y cosas así. Y ya para, queremos hacer, por ejemplo, alguna página o algún campo diferente, ya me imagino que habrá que crear, eh, eh, habrá que crearlo pues, en la clase principal. Ok. Es válido. En ese caso usted tendría varias pruebas que llamarían a los page objects. Pero tendría, por ejemplo, si usted tiene, vamos a ver, estamos probando, les voy a poner el siguiente escenario. Estamos probando que podemos acceder a la página de Angular y que podemos, entre comillas, porque esta página no tiene esta funcionalidad, verificar que el contenido de la página esté correcto en 3 idiomas diferentes. ¿Cómo harían esa implementación ustedes? O tendría una clase aparte donde dijera idiomas y colocaría cada uno de ellos. Crearía una nueva clase, llamaría, por ejemplo, la del browser, todos los elementos, y llamaría a esa clase de lenguaje. O sea que, pero en ese caso usted tendría 3 pruebas, una para cada uno de los lenguajes, o tendría una sola prueba, y cómo manejaría el tema de los lenguajes. Ay, yo creo que enviaríamos como parámetro el, 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 el tipo de idioma, ¿no? ¿Y cómo enviaría eso por parámetro? Buena pregunta. Pero de todas maneras sería un test case que verifique, pues como, no sé, sería un archivo de recurso o algo así, como con Ujú. las traducciones. Sí, hasta el momento van por buen camino con el archivo de recursos para las traducciones y con enviar por parámetro la data de prueba. El punto es cómo hacerlo, cómo hacer la implementación. Si este está, no me vaya para el lenguaje de español, no me vaya para eso, pero como es mi parámetro, Ok, pero entonces en ese caso usted tendría que tener construido en una clase un método, un page object muy grande que tendría que hacer el switch case para poder llamar a la data correcta y hacer la validación de la data correcta. Por ejemplo, si usted tiene 18 lenguajes, tendría que tener un switch case con 18 lenguajes, con 18 opciones. Ok. De cierta forma va bien, se podría implementar de la forma en la que usted dice y no está mal, pero podríamos mejorar la implementación. Pero va por buen camino. O sea, sí tiene una buena idea de cómo resolverlo. Simon, ¿alguna otra idea? Pues de pronto haciendo un ejemplo, digamos, tenemos un título. Me imagino que con las propiedades de Protector uno puede retornar el texto, ¿cierto? Y me imagino que en el test case al comparar, pues ya sería con el archivo de recurso. Entonces ahí sería, digamos, genérico para cualquier idioma. Yo creo que es más que todo porque igual la clase base tiene los controles pues en el page object. Y igual eso se puede retornar cualquiera que se necesite. Ya es como la manera en la parte del test, como usted maneje el caso pues de la comparación de los controles, por ejemplo, para revisar las traducciones, no, porque igual el objeto en cualquier idioma, o sea, la clase del objeto y el page object va a ser igual para cualquier idioma. Lo único que cambia es Correcto. como el texto. Pero en ese caso usted tendría una sola ejecución de una única prueba que haría la verificación de los 18 lenguajes.
correcto. Ujú. Y se enviaría el parámetro. Ah, bueno, pero Y esa sí. prueba sería una única prueba que tiene un solo nombre y que no hace referencia a los distintos lenguajes. Ujú. Porque, digamos, si nosotros tenemos tres pruebas, si tenemos tres lenguajes diferentes, teóricamente hablando, deberíamos de tener la verificación independiente de cada uno de esos escenarios. Para ver, por ejemplo, si español España, español Latinoamérica e inglés, si cuál de esos tres específicamente está fallando. Nosotros con esa implementación podríamos hacer un ciclo o algo similar dentro de la prueba, que sea una prueba genérica, por ejemplo, que diga verificación de texto por traducción, y ahí verificar los tres lenguajes dentro de una única prueba. Si falla la prueba, básicamente cada vez que nosotros necesitemos ejecutar esa prueba, tendríamos que, para español, tendríamos que ejecutar la prueba para todos los lenguajes, porque es Pero, una... qué pena ahí. Pero Ajá, entonces, en una sola única prueba se verificaría pues como todos los controles del page object. ajá. Ah, ok. Y vamos a ver, la sugerencia suya sería verificar dentro de una única prueba todos los lenguajes y todos los controles y todo el texto para todos los 18 lenguajes, por ejemplo. Pues sí, pues creo que sería un, una, una solución. De hecho, es una solución. Va por el camino correcto, de hecho. ¿Alguna sugerencia, Jonathan? Ok. Hasta ahorita, según la conversación que hemos tenido, tenemos tres puntos a atacar. El primer punto es la reutilización de código. El segundo punto es el manejo de la data de prueba de forma dinámica, manejándolo en archivos de recursos o test data. Y el tercer punto es cómo hacer que nuestra prueba se ejecute dinámicamente y que cambie su nombre dinámicamente con base en el lenguaje que estamos trabajando. ¿Correcto? Para nosotros poder abarcar esos tres detalles y utilizar una única prueba que funcione de forma dinámica, podemos utilizar una función que vaya a contener la prueba y que vaya a inyectar data de prueba. Y con esa data de prueba que estamos recibiendo inyectada desde la función padre que va a ejecutar la prueba varias veces, podemos modificar el nombre de la prueba de la siguiente forma. Por ejemplo, yo aquí tengo esta clase, este script que contiene su suite, contiene dos pruebas, pero yo puedo crear una función, por ejemplo, que no va a tener un nombre particular, puede ser de data injector, y vamos a crear esta variable y a esa variable le vamos a agregar la funcionalidad o vamos a agregarle el comportamiento de una función. En este caso estamos utilizando un arrow function que va a recibir como parámetro un objeto de test data. ¿Ok? Entonces, si yo creo esta función, después abajo de la definición de esta función, yo puedo crear un ciclo que va a iterar sobre el objeto de lenguajes y me va a llamar a mí a data injector con un objeto que va a contener el lenguaje y la data que voy a probar. Entonces, si yo contengo mi prueba dentro de una función que me va a funcionar, dentro de una función que va a trabajar como inyector de data, yo puedo por medio de un ciclo llamar a esa función constantemente con sets de prueba diferentes. Al realizar este tipo de acciones, si yo expando este inyector de aquí,
Si ven, yo tengo contenido dentro de la función inyector, tengo mi prueba. Y dentro de mi prueba, vamos a aplicar un par de principios que vimos al inicio del curso, a las primeras 2-3 sesiones de JavaScript, que es la concatenación de strings. Entonces, los nombres de las pruebas básicamente son strings. Nosotros podemos modificar esos nombres de forma dinámica, haciendo una inserción de una variable dentro del string, por medio de las comitas estas que están así de lado. ¿Sí? Esto no aplica para las comillas ni regulares ni las dobles comillas. Si ven, marca un error en el IDE. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tomar el string del nombre de la prueba y al nombre de la prueba hacerle una inyección del testData, por ejemplo, .language, y puedo hacer una inyección del testData.message. Entonces, al ejecutar este ciclo, llamando al inyector con distintos sets de data, yo puedo modificar el nombre de mi prueba de forma dinámica en tiempo de ejecución. Siempre voy a mantener solo este código, pero si yo tengo, por ejemplo, un nuevo lenguaje aquí, puedo ahora tener 3 pruebas en este momento, porque tengo 3 lenguajes dentro de mi lista de lenguajes. Entonces, ¿qué va a hacer este ciclo? Este ciclo básicamente va a tomar la lista de lenguajes, va a iterar sobre la lista de lenguajes, va a capturar cada uno de los lenguajes, y dentro del ciclo lo que va a hacer es llamar a la función dataInjector, que este tipo de creación de funciones lo vimos creo que en la segunda o tercera sesión de JavaScript. Nos va a llamar a este arrow function por medio del dataInjector, que es esta variable, y vamos a construir un diccionario o un objeto que va a contener mensaje, el texto using language y el lenguaje, ¿okay? Que estamos iterando aquí. De esta forma creamos dinámicamente un mensaje, perdón. Y creamos una propiedad de tipo lenguaje, o vamos a crear una propiedad de lenguaje, perdón, que va a contener el valor del lenguaje que estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo voy a crear este diccionario y este diccionario se lo voy a enviar como parámetro a esta función, aquí. ¿Ves? Entonces, en el primer ciclo, en la primera iteración, mi ciclo va a tomar inglés. ¿Ok? Va a agregar en este objeto using language y va a sustituir esta sección de aquí por en-us. Después el lenguaje va a sustituir este valor por en USA y va a llamar al inyector. Entonces el inyector va a venir aquí, va a recibir por parámetro este testData, y este testData va a ser básicamente el elemento o el objeto que estamos enviando en la línea 44. ¿Ok? Una vez teniendo este objeto aquí, yo ya puedo acceder a las propiedades del objeto que yo creé dentro de mi ciclo. Entonces, por ejemplo, yo puedo insertar dentro del nombre de la prueba el lenguaje y decir, ok, esta prueba que voy a ejecutar, la primera prueba que voy a ejecutar es específicamente para inglés. Entonces yo puedo mutar el nombre de mi prueba para que ya no sea una prueba genérica, sino que contenga que estoy probando específicamente en ese momento con inglés. Si esta prueba falla, yo sé que falló inglés. Y también voy a agregar el mensaje que estoy utilizando en la prueba, en el título de la prueba, para saber cuál es el texto que estoy trabajando. De esta forma, esta prueba, la primera iteración, va a ser una prueba exclusiva para inglés que se creó en ese momento del tiempo. En la segunda iteración del ciclo, porque tenemos 3 elementos dentro de este arreglo, en la segunda iteración vamos a utilizar exactamente el mismo código de la prueba, pero de forma dinámica. Ya no va a decir example test data execution with language and US, sino que va a decir
es LA. Y en el mensaje va a decir using language es LA. Entonces ya creamos una nueva iteración o una nueva estructura de prueba en tiempo de ejecución sin nosotros haber tenido que reutilizar un montón de código o sin haber tenido que escribir un montón de código. Ya el código estaba listo ahí. Solo estamos enviando parámetros de prueba. Entonces, si yo, por ejemplo, comento esta prueba de aquí, voy a remover estas dos pruebas de la ejecución. Sí, dime. ¿Cómo sabe el data injector que tiene que ir allá arriba donde igual hace data? Después está fuera de cualquier. Ok, esa es una muy buena pregunta. Cuando Protractor empieza a ejecutar las pruebas, él viene de forma lineal, de arriba hacia abajo, y dice, ok, tengo un describe, correcto. El describe se llama AngularJS Homepage To-Do List, correcto. Tengo la primera prueba, tiene un X antes del it, lo que quiere decir que tengo que excluir la prueba de la ejecución. Continúo, voy a la línea 18. Digo, ok, tengo un it, se llama should add a to-do. Tiene una X, tengo que eliminarla, tengo que hacer un skip de esa ejecución de prueba. Lo paso dentro del XML de resultados, sumo 1 a las pruebas que se están omitiendo. Continúo, llego aquí. Entonces, cuando llega a la línea 35, se crea la variable del lenguaje. Y después, en la línea 36, yo creo una función que va a recibir como parámetro un testData. Ese es el parámetro y esta es la definición de la función. Entonces, al yo llegar a la línea 36, él toma toda esta sección de código como la definición, hasta aquí, como la definición de una función, pero ignora la prueba. Entonces él dice, ok, esto es la llamada de una función, no es un it, no es un describe, es una función. Continuemos leyendo el script. Entonces el intérprete viene, ve esto, omite esta sección y dice, ok, aquí tengo un ciclo. Este ciclo llama a la lista de lenguajes que yo revisé que existía en la línea 35. Y después dice, necesito llamar a esta función. Esta función fue definida en la línea 36. Correcto, la función existe. Entonces él viene, llama a la función con este objeto de parámetro, porque sabe que en la línea 36 hay una función, esta variable va a trabajar como una función, y ese testData va a funcionar como el parámetro de esa función. Sería lo mismo que yo, por ejemplo, haga esto, para que se vea un poco más claro. ¿Ves? Esta sería la función, este es el llamado de la función, y este es el parámetro que la función recibe. Solo que cuando es un solo parámetro no se utilizan paréntesis. ¿Ves? Entonces, el ciclo viene y llama a DataInjector, que es una función que ya está definida, con un conjunto de data de prueba. Entonces, una vez que el ciclo hace el primer llamado, Protractor viene y dice, ok, llamaron a esta función. Entonces, ¿qué contiene esa función? Esa función contiene un it. Tengo que ejecutar una prueba. Entonces, él viene y ejecuta la prueba. Termina la ejecución de la prueba. Vuelve al ciclo. Pregunta, ok, ¿tengo un siguiente lenguaje? Sí. Llamo el inyector con el nuevo lenguaje. Llama al inyector, viene a la función y Protractor ve que hay otra prueba. Es una nueva prueba porque los parámetros de data cambiaron. Entonces, tengo que ejecutar esa prueba. Entonces, él viene y ejecuta la prueba. Y vuelve a caer al ciclo. Me queda un lenguaje más. Es español, España. Entonces, él viene, hace la ejecución, hace la llamada del inyector y ejecuta la prueba. ¿Ves? Entonces, de esa forma, Protractor sabe que él tiene que llamar a la función inyector que está definida en la línea 36, por medio de ese orden de ejecución.
¿Hay formas más bonitas de implementar esto? Sí. Podríamos utilizar un decorador que trabaje como inyector. Eso, si gustan, por curiosidad, lo pueden implementar, y si ustedes intentan implementar eso y tienen alguna duda, yo con mucho gusto les puedo ayudar. De momento les traigo una solución bastante básica de cómo inyectar de forma dinámica y cómo construir de forma dinámica en tiempo de ejecución un conjunto de pruebas diferentes. ¿Qué ventajas tiene esta estructura? Si yo tengo, por ejemplo, no sé, varios lenguajes. Por ejemplo, yo tengo estos 3 lenguajes de aquí. Yo podría tomar esta estructura de código y removerla. ¡Pum! Puedo crear dentro de mi framework de automatización un nuevo folder que se puede llamar testdata. ¿Sí? Dentro de mi testdata puedo crear otro folder que se llama, no sé, por ejemplo, locale. ¿Okay? Tengo mi locale ahí, y dentro de ese folder tengo un nuevo archivo que se va a llamar lenguajes. ¿Okay? Entonces yo llego, tomo mi variable lenguaje. Ups. Y exporto mi lista de lenguajes. Entonces, dentro de mi prueba, yo puedo venir puedo agregar testdata, puedo agregar locale y puedo agregar lenguajes. Entonces ya dentro de esta variable language list, yo tengo mi lista de lenguajes. ¿Ven? Entonces ya ahora ya no tengo dentro aquí abajo la ejecución la creación de ese objeto en este punto. Ya estoy trabajando de forma más dinámica el ciclo principal o el objeto principal en donde yo voy a iterar para inyectar data. Después, yo estoy construyendo aquí mi mensaje. Yo estoy construyendo un mensaje genérico. Entonces, por ejemplo, yo podría tener dentro del locale un folder que se llame en US. ¿Okay? Dentro de ese folder, yo puedo agregar un nuevo archivo que se llame messages, por ejemplo, .js, y puedo ir y tomar esta estructura y agregarla aquí. Esto es. A esto lo voy a asignar a una variable. Va a ser mis mensajes. Y aquí le voy a agregar using en US. Esto tomando el punto de vista de que, bueno, en este caso yo estoy construyendo un mensaje muy sencillo. Podemos tomar en cuenta que este objeto, mensajes, en realidad va a tener unos 14, 25 mensajes diferentes escritos en un lenguaje diferente, en este caso inglés. Y en lenguaje aquí vamos a agregar en yes. Okay. Después hago un module.export de message.
Y ya dentro de la prueba, yo puedo importar ese lenguaje. Ahora, aquí viene la parte interesante. Yo puedo crear duplicados de esto. Y no sé, habéis usado es vuestro lenguaje es, o lenguaje simplemente, es, ¿ok? De la misma forma, para el de Latinoamérica, es LA. Entonces, si ven, ya ahora tenemos una estructura un poco más dinámica. Y ahora ya no tenemos la creación del objeto de forma dinámica dentro del ciclo, y ya no tenemos la definición de la lista de lenguajes dentro de la prueba. Eso nos va a permitir poder reutilizar tanto los lenguajes como la lista de lenguajes como los mensajes de cada uno de cada uno de los lenguajes en diferentes sets de prueba sin tener que duplicar. El segundo punto en ese caso, ya tenemos estos tres aquí, sería hacer el import dinámico de esos mensajes con base en el lenguaje sobre el cual estamos iterando, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, en ese caso lo que haríamos es, en lugar de hacer esta llamada por aquí, lo que vamos a hacer es crear una variable. Se va a llamar, no sé, messages puede ser. Y aquí vamos a hacer un require. Pero vamos a construir un require que va a ser un string dinámico. Entonces, dentro de ese string dinámico, yo puedo agregar. Correcto. ¿Ves? Correcto. Entonces, aquí yo puedo decir, ok, voy a utilizar testData, voy a utilizar locale, y aquí yo tengo que especificar el lenguaje. Entonces, en lugar de especificar el lenguaje como una carpeta estática, voy a tomar language. Y aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con inglés. Aquí puedo importar mensajes. Listo. Entonces, esta es la ruta correcta para importar mensajes de inglés. Yo puedo sustituir esta sección por esto. Entonces, ya de forma dinámica, mi ciclo me va a hacer import de los mensajes con base en el lenguaje sobre el cual yo estoy iterando. ¿Ok? Después, yo puedo tomar este messages, que en realidad está definido aquí, y utilizarlo como el parámetro que necesito inyectar. Entonces, yo en lugar de inyectar este diccionario o este objeto que está aquí definido, vengo, llamo a data injector y le mando messages. ¿Okay? Entonces, de forma dinámica, yo ahora no solo estoy enviándole data a mi prueba, sino que yo ya creé una estructura que me permita a mí de forma dinámica tener una lista de lenguajes y importar de forma dinámica desde archivos de recursos un conjunto de mensajes que yo puedo inyectar dentro de mi prueba. Ya, yo no necesito colocarle un
Correcto. Entonces, en ese caso, como dice usted, él va a venir, va a tomar el string que tenemos en la línea 44, va a hacer una sustitución de $lenguaje por el lenguaje que se está definiendo en el ciclo, y va a hacer un import de ese mensaje, de ese lenguaje, en mensajes, y después vamos a enviar mensajes como parámetro. Aquí yo voy a tener message y voy a tener language. ¿Ok? Dentro de mi prueba, yo estoy utilizando language y estoy usando message. ¿Ok? Y básicamente esta prueba es súper sencilla. Lo único que hace es acceder a la página de Angular con el PageObject que nosotros creamos, y después está imprimiendo en consola el lenguaje y el mensaje que está trabajando. ¿Ok? Entonces, en buena teoría, nosotros tenemos una única prueba que en tiempo de ejecución va a mutar y se va a convertir en 3 pruebas diferentes. ¿Ok? Vamos a ver, eso está documentado, sí. Entonces, vamos a iniciar el WebDriver Manager. Y vamos a ejecutar esa prueba, a ver cómo nos va. Se me olvidó quitar los browsers. Tengo Firefox y tengo Chrome. Bueno, no importa. Entonces aquí, como ven, tenemos la ejecución de la prueba se está ejecutando, está trabajando, está abriendo varios browsers. Y si ven, en este caso, aquí en la terminal, tenemos la impresión de consola de cada uno de los mensajes. Ahora, ustedes pueden decir, pero es que usted está ejecutando una prueba que está imprimiendo lenguajes, y cómo sé yo realmente que los nombres de las pruebas cambiaron, que es una pregunta completamente válida. Hagamos que las pruebas fallen. ¿Sí? Vamos a hacer que nuestra prueba espere que 1 igual a 1 no va a ser true. O sea, que 1 nunca va a ser igual a 1. Entonces, en el momento en que yo defino que 1 no es igual a 1, y espero que sea false, la prueba me va a imprimir a mí false expected to be true. O true, algo así. Entonces, si yo llego y ejecuto esta prueba nuevamente, si ven en la terminal, las pruebas están fallando. Y tengo algo genial, que es lo siguiente. Expected true to be false. ¿Ok? Pero, si ven aquí, Angular homepage, to-do list, example, bla, 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 language en US, and message using language en US. Tengo una segunda prueba, que se llama Angular homepage, to-do list, example, test data, execution with language, SLA, y tengo message usando SLA. Y tengo una tercera prueba que dice exactamente lo mismo, pero el lenguaje es español de España y habéis usado español de España. ¿Ok? Entonces, de esa forma, yo dinámicamente en tiempo de ejecución estoy mutando una única prueba para construir 3 pruebas con 3 títulos diferentes que hacen la misma acción, importando dinámicamente mensajes de archivos de configuración. Es un poco enredado, es un poco complejo, pero esto salva un montón de tiempo. Exactamente esto es la implementación que nosotros hemos estado realizando para Amadeus, con la inyección de mensajes, de
de texto de labels, de texto de elementos, de acciones, de texto de mensajes, etcétera, etcétera, para todos los 18 lenguajes que estamos soportando. Entonces, para cada una de las pruebas de nosotros, solo tenemos una prueba, o sea, solo existe una prueba. Y esa prueba muta dinámicamente con base en la data que le estamos inyectando. Y de ahí crea 10, 15 pruebas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a Dana, Dana, necesito crear una prueba para ruso? Que haga esto mismo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? No hay ningún problema. Ocupamos una prueba para ruso. Nos vamos y agregamos un nuevo bloqueo. ¿Ok? No sé por qué no me está duplicando esto. Bueno. Ah, ya es que la creo aquí afuera. Vamos a ver esta. Vamos a poner ruso. Esto lo vamos a mover aquí adentro del bloqueo. Move. Y dentro de mensajes de Rusia, usemos Google Translator. Pasando. Okay, entonces ahora tenemos un nuevo archivo de configuración, un nuevo archivo de recursos que está escrito en ruso. Que dice usando en ruso. Entonces, si yo vengo y vamos a hacer que la prueba se ejecute nada más sobre Chrome para reducir un poquito el tiempo de ejecución. Sí. Si yo vengo, recuerden, estas pruebas van a fallar. Si yo vengo y ejecuto la prueba nuevamente, van a haber dos pruebas que se van a omitir. Pero ahora tengo 4 pruebas que se ejecutaron. De hecho, esta tiene un problema. Porque, vamos a ver. Ah, no cambié esto. Vamos a hacer la ejecución de nuevo para que salga todo correctamente. Ok, entonces en este caso tenemos que se ejecutaron 4 pruebas nuevas. Si ven, tenemos 4 fallos. Tenemos inglés, tenemos español Latinoamérica, tenemos español España y tenemos nuestro mensaje en ruso, nuestro lenguaje ruso y nuestro mensaje en ruso. Y nosotros no reescribimos ninguna prueba, pero agregamos soporte a un nuevo lenguaje para esa misma prueba. ¿Qué pasa si usted me dice, pues pucha, ya no vamos a soportar ruso? O yo quiero hacer una ejecución de una regresión solo con ruso, que es el único lenguaje que nos ha dado problemas a nosotros. No hay ningún problema. Me voy para la estructura de lenguajes.
y comento los lenguajes que no necesito. Entonces, al momento de yo hacer la ejecución, nuevamente de forma dinámica, mi protractor va a ir y va a decir, ah, mira, tengo esta prueba. Ejecución, ruso, pum, falle. Porque se está esperando verdadero, pero en la sentencia dijimos que en realidad va a ser falso. Entonces, si ven, se hizo solo la ejecución de una única prueba, y esa única prueba fue en lenguaje ruso, con el mensaje en ruso. Y el mensaje de la prueba cambió de forma dinámica. Y si ven, ahora tenemos una estructura muy diferente de código con la cual empezamos la clase, que era una variable que contenía los lenguajes, y dentro del mismo script de la prueba teníamos la creación dinámica del mensaje o de lo que estamos haciendo. Y se mejora así. Y funciona más fácilmente. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos aproximadamente unas 650 pruebas, creo, relacionadas solo con validación de mensajes de error, de lenguajes. En términos de que necesitamos ejecutar cada uno de esos mensajes de error en 18 lenguajes diferentes con 5 browsers diferentes. 19, ¿cierto? Entonces, si hacemos la multiplicación, son un montón de lenguajes y son un montón de casos de prueba. Con este tipo de estrategias, nosotros podemos construir de forma dinámica la ejecución de la prueba. Y si necesito omitir browsers o si necesito omitir lenguajes, nada más tengo que ir a un archivo de configuración o a un archivo de recurso y comentar la línea. Y ya con eso no tengo ni siquiera que tocar mi código de prueba. ¿En qué otros escenarios funciona muy bien esto? Por ejemplo, nosotros tenemos una suscripción que puede probarse con toda la data que la suscripción puede tener. La suscripción es un formulario. Podemos agregar toda la data que un formulario puede tener, o podemos agregar solo campos requeridos. Podemos probar que con solo campos requeridos la suscripción está activa o inactiva. Y que tenga diferentes países y diferentes otros drop-down seleccionados. Entonces, si ven, tenemos un conjunto de combinaciones de data diferente, pero tenemos los mismos pasos de prueba. Entonces, nosotros hacemos inyección de esta forma de características de suscripción y de IDs, y con base en eso reutilizamos la misma prueba. Considerando el caso, por ejemplo, que yo quisiera ejecutar un lenguaje español de España en Chrome y en Firefox, y eso lo uso en todos, o sea, ¿cómo haría como para manejar los lenguajes en los browsers? O sea, no que todos los lenguajes se me ejecutan en todos los browsers. Ok, en ese caso tendría que tener archivos de configuración separados. Entonces usted, por ejemplo, podría agregar en una ejecución que trabaje con los archivos, digo, con los lenguajes español y no sé, inglés, solo para... Ajá. Sí. Lo que habría que hacer es por ejemplo, habría que duplicar este archivo de configuración. Lo que hace es que se duplica este archivo de configuración y aquí se agregan más lenguajes, y puede tener un suite aparte que ejecute todos los lenguajes y un suite aparte que ejecute solo un conjunto, un subset de lenguajes, como por ejemplo para hacer una regresión. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a eso. Ok, entonces les queda de tarea opcional si gustan hacer el intento de implementación de este concepto de reutilización de pruebas con decoradores. Es un ejercicio bastante interesante. Decoradores. Ajá. O decorators. Y queda aún más bonito el código, se reduce más el código. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que de alguna forma el curso haya sido de provecho para ustedes o les haya enseñado alguna particularidad que puedan utilizar en un futuro en algún proyecto. Si tienen alguna duda o algún comentario,
bienvenido sea, con mucho gusto, si puedo ayudarles, lo voy a hacer. Si tienen sugerencias para mejorar el curso, les agradecería que sean muy sinceros y que me envíen la información para poder mejorar. Eso siempre es necesario. No hacemos las cosas perfectas y como les dije en la primera clase, yo no siento que sea muy buen profesor, entonces intento hacer lo que puedo dentro de mis habilidades, pero siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? Entonces, agradecerles muchísimo por la atención. Si no hay ninguna duda de momento, ese sería el último tema de la clase. Placer. Correcto. Con mucho gusto, Ana. Sí, faltan Muchas algunos. gracias, Francisco. Con mucho gusto, Simon. Ujú. De momento quedan algunos videos que hay que subir al site, pero los vamos a estar subiendo próximamente. Los voy a descargar todos los que están pendientes y los voy a enviar para que la práctica de automatización actualice